Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Dijimos que el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia, a la gente de Corintio, a través de la enseñanza de lo que él les compartía, les estaba diciendo que él no quería que la fe de ellos estuviera cimentada en el conocimiento humano, la sabiduría de los hombres. Porque si el conocimiento de ellos iba a estar fundado o cimentado en la sabiduría de los hombres, iban a perder el tiempo. Y fíjate que hay cosas ahí que uno tiene que aprender a discernir o a leer. Cuando él está diciendo a ellos que la fe de ellos no debe de estar puesta en la sabiduría ni en el conocimiento de los hombres, lo que le está diciendo él a la iglesia en Corinto y a la iglesia actual es lo siguiente. Recuerden que Dios cegó el entendimiento del profeta, del sacerdote y del vidente. Y al quedar ellos ciegos, el ser humano se preocupó más por crecer en la sabiduría humana, para poder tratar de entender a Dios. Si él cega los ojos del entendimiento, de ahí en adelante, después del año 712, antes que hiciera Cristo la aparición en la escena profética, entonces uno mismo tiene que deducir qué se enseñó. De ahí en adelante, ¿qué enseñó? Por eso usted observa la teología bíblica. Conocimiento natural, la preocupación por crecer en la sabiduría humana, carreras, estudios y una cosa y otra y otra. Y yo pregunto, la Biblia no dice que Jesús fue a la universidad. Ahora, van a decir de que es que yo estoy diciendo que todos tienen que ser brutos. No. Cada persona se prepara como quiere verdaderamente para su existir y vivir. Nos van al colegio, aprenden, van a la universidad, toman sus carreras y de eso viven. De eso viven. ¿En qué universidad estudió Jesús? La sabiduría que traía Jesús era la sabiduría de Dios, una sabiduría limpia, pura, donde él mezcle, sería una persona natural. Pablo le está diciendo en el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 2 a la iglesia, le dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Observe nomás la lectura, que para uno poder entender a Dios uno tiene que madurar.
Y la manera aquí de madurar no es ser de 90, 80 años. La manera aquí de madurar es ahondar, preocuparse por entender a Dios. Por buscar lo que Él verdaderamente preparó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está Él diciendo aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, carácter, templanza, solidez. Solidez. Eso es lo que Él está diciendo. Porque el propósito de esta sabiduría es que la persona no sea niña, que aprenda a discernir, que aprenda a darse cuenta si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona es niña en su mente, que hay gente que tiene 90, 70, 80, 50, 40 años y en la mente son niños porque actúan como niños, nada más una actitud negativa, pesimista, no progresiva, ni templada, sino que divagan en su mente. Hoy en día están aquí, mañana están allá, un día saludan, otro día no saludan, un día hablan, otro día no hablan, esto aquí, un niño. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, 20. Que esta sabiduría es para que nosotros, oído, dejemos de ser ¿qué? Niños. Niños. Ahí dice, 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ah? De esto están llenas las iglesias y de esto está llena la tierra, de gente inmadura, que no ha podido templar su carácter. Gente que es voluble en todo el sentido de la palabra. Voluble. Un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, un día funciona, otro día no funciona, un día aquí, un día allá, no sirve. Y una persona así nunca le quiere. Y es una persona que no es de fiar. No es de fiar. Dice bien claro ahí, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, ¿ah? Sino niños en la malicia. Para eso debería ser uno niño. El malicioso es malicioso toda la vida. Toda la vida. ¿Qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo? Que nos preparemos bien. Que nos preparemos conforme a su palabra, conforme al propósito de su voluntad. Que sepamos distinguir, conocer para qué nos ha llamado el Señor. Para que le podamos ser útil en el ministerio a Él. Efesios lo dice, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oído,
a un varón o a una mujer perfecta. ¿A la medida de qué? De la estatura, de la plenitud de qué? De la unción de Cristo. ¿Oído? Cuando uno llega a esa altura, présteme atención, cuando uno llega a esa altura, uno se siente realizado. Cuando uno se siente realizado, dice, vaya, me prepararon bien, me enseñaron bien, me capacitaron bien, me instruyeron base al pensamiento de Dios, no al conocimiento del hombre. Cuando a uno lo preparan bien, oído, funciona. Cuando a uno no lo preparan bien, le da temor a uno de hablar. Pero no es porque a uno no lo instruya, sino porque la persona nunca pone de su parte. ¿Para qué colocó los 5 ministerios? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. La lucha de Pablo. La iglesia de Corinto había mucha gente, pero un poco de niños, inmaduros. Mucha gente universitaria de la Universidad de Gamaliel, inmaduros. Muchos adoradores de la diosa Diana, inmaduros. Mucho conocimiento mundano, inmaduros. El objetivo de la gracia, para eso fue que Él vino a morir a la cruz del Calvario. Para que la persona, cuando escuchara la voz de Dios, entendiera que Él podía tener acceso a la presencia de Él sin la intervención de nadie. Sin la intervención de nadie. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué entonces Él vino a morir a la cruz del Calvario? ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso en el libro de Hebreos capítulo 5 dice, como no hay madurez, por eso es tan difícil de explicar esto o de enseñarlo. Porque a la gente le parece que es duro, difícil y todo ello. No es así. No es así. No es así. No es así. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lentos, lerdos. Quieren que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del mundo. Quieren que se les vuelva nuevamente, que les esté enseñando si el diablo existe, no existe, si esto aquí, si el infierno, toda esta cantidad de cuentos de Adán. ¿Qué es lo que dice ahí? Volvemos a Corintios. Capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oído, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. No para Él, para nuestra gloria. Esta sabiduría es para eso.
para Él mostrar la gloria de Él en nosotros. ¿Y qué es la gloria? Los bienes, el reposo, la paz, la confianza, la seguridad de saber que nos instruyen bien. Y eso es lo que Él dice. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor ¿de qué? De gloria. ¿Usted cree que si lo hubieran creído en Él, el mundo estaría como está hoy en día? ¿Ah? Habría paz en el mundo. Estaría la familia completa, no había tanto sicariato, ni robo, ni esto, ni lo otro, ni fulano, ni sultano, no. No había tanta tristeza en la tierra. Tal vez habrían dificultades, pero y es lo que Él dice. ¿Usted cree que si hubieran creído en Él, si alguno hubiera de los gobernantes hubiera creído en Él, oye, o los fariseos, porque eso hasta el día de hoy hay fariseísmo en toda parte? Si hubieran creído en Él, la raza humana sería diferente. Los gobiernos serían diferentes. Y eso es lo que Él dice. Nadie ha creído en Él, ni los gobernantes. Mire Juan lo que dice. Capítulo 7, el libro de Juan. Versículo 48 dice: ¿acaso han creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Usted está leyendo conmigo ahí? ¿Qué está leyendo? Dice: ¿acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿De fariseos está llena la tierra? Si hubieran creído, sus vidas serían ¿qué? Diferentes. Dice el versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron a los gobernantes: ¿qué? ¿Vosotros también qué? ¿Habéis sido engañados? Oído, encierre, fariseísmo ha habido toda la vida. ¿Y cómo describir un fariseo uno? Sencillo, aparenta ser lo que no es. Asiste a la iglesia, coge la Biblia, canta, ora, levanta las manos, reparte tratados, hace esto, hace aquí, hace allá. Oye, pero su vida no cambia. Se peina igual al pastor, se pone la corbata igual al pastor, se pone la camisa igual al pastor, camina igual al pastor, compra la Biblia más grande, hace esto, oye, pero su vida no cambia. Halaga mucho. El fariseo halaga mucho, pero no cambia. Fariseo es fariseo. ¿Aló? De eso está lleno la tierra. De fariseísmo. De eso se llenó. Verdaderamente las iglesias que comenzaron a predicar gracia. Si ellos hubieran creído, el evangelio de la gracia había cogido vuelo.
Lo que se veía era natural, la sabiduría terrenal. Quisieron coger la sabiduría de Dios y acomodarla a sus propias mañas. Y razón hay para una persona que haya crecido en la vida en el Espíritu. La razón es muy sencilla. Que la persona que haya sido constituido por Dios, que haya Dios trabajado con él durante tantos y tantos y tantos años, mostrándole a la luz de la palabra su carrera, su vida en el Espíritu, en el momento en que Dios ponga lo que le pertenece a él, todo lo que fue predestinado. La persona tiene que sentir satisfacción en su espíritu de saber que Dios lo ha respaldado. ¿Aló? Yo nunca, a pesar de que estaba el salón lleno, sentía la satisfacción verdaderamente de parte de Dios. Jamás. Jamás. Yo no podía decir esto es lo sólido, ¿no? Porque lo sólido se va conociendo con el tiempo. Con el tiempo. La persona va adquiriendo constancia, carácter, transformación, aprende a hablar, aprende a tratar, sirve no esperando nada de nadie en la tierra, sino comenzando a manifestar lo que hay dentro de su interior por cuanto ha recibido ¿qué? La palabra. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ah? ¿Qué cosa? Volvemos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Observa cuál es el amor de Dios. Presta atención a lo que te voy a enseñar hoy. ¿Dios te ama o no te ama? Ahora yo te pregunto, ¿tú te sientes amado por Dios? ¿Ah? Y Dios no dice, te amo y yo cargo aquí el garrote. ¿Ah? El amor de Dios es eterno. Y nos ama con defectos y sin defectos. Porque por eso Él es Dios. Quien se ve mal es la persona que actúa mal. Cuando se ve mal va a pedirle perdón a Dios. Ya Dios te perdonó eternamente y para siempre. El amor de Dios, el carácter de Dios es ese. Hagas lo que tú hagas, Dios te sigue amando igual. El problema es de que cuando tú actúes mal, las cosas te salgan bien. Cuando uno actúa de una manera diferente al inmenso y eterno amor de Dios, nunca uno puede esperar verdaderamente que las cosas le salgan bien. Jamás.
puede cantar, puede manejar Biblia, puede llenarse de conocimiento, puede tener esto, puede tener aquí lo otro, esto aquí, puede sembrar, puede ser esto, puede ser lo que sea, siempre y cuando la persona no camine base a lo que Dios expuso en la cruz del Calvario, que fue a su Hijo, la persona, todo lo que siembra, eso lo cosecha, sea bueno o sea malo. Y eso es lo que está él diciendo ahí. Antes bien, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Para los que le aman. Para los que le aman. Sabiendo que Él desde el principio me predestinó para darme vida. Sabiendo que yo me iba a ir al valle, me iba a disfrazar de lobo, siendo oveja, sabiendo que Él manda todavía por el rescate, manda a su Hijo para que yo sea rescatado, conociendo que lo puso en la cruz del Calvario, que con la sangre que Él colocó ahí en la cruz del Calvario, eso es como una fianza para que yo tuviera confianza y regresara al origen de mi partida, mi Creador. Yo soy parte de esa creación y yo sin Él nada puedo hacer en la tierra. Dice el Salmo 100, versículo 3. ¿Ah? Si Él es mi creador, yo sin Él nada puedo hacer en la tierra. Absolutamente nada puedo hacer en la tierra. Nada. Porque sería como el pez fuera del agua, me moriría. Sería como el árbol sacado de la tierra, me secaría. Para mí el vivir, mi fundamento tiene que ser Él. Si fue que fui predestinado para habitar en Cristo. ¿Qué tengo que ir yo a buscar las cosas que necesito espiritualmente en lo natural? Aunque entre a la universidad, aunque estudie, haga 50,000 carreras, aunque haga teología bíblica, aunque haga esto, aunque haga lo seco y lo meco, oye, el amor de Dios sigue igual. ¿O sigue amando? A pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho. Pero las cosas guardadas, predestinadas, dice bien claro ahí. Oído, las cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amar a Dios no es estar diciéndole como tener a Dios como un amuleto, ay, yo vasito, y amar a Dios no es eso. Amar a Dios es obedecerlo. ¿Qué beneficio le trae a usted un día festivo? ¿Usted no tiene todo el año para que disfrute y se goce y se deleite? Tanto sus hijos como usted. Amar a Dios es morirle al mundo. Amar a Dios, preocuparme por crecer en la fe y conocer mi carrera. Todas estas cosas guardadas por muchos años, ahora son reveladas solo por el Espíritu Santo. Tener la relación con el Espíritu Santo continuamente, continuamente. Continuamente, continuamente. Oído, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios.
lo profundo de Dios. Jesús en el tiempo de él, la época de él, le dijo a los gobernantes de las iglesias o de las sinagogas y a los gobernantes de las naciones. Les dijo a esa gente de esa época: son ciegos y guías de ciegos. Como podríamos nosotros decir hoy en día que toda la gente que está dentro de las iglesias de ley, del evangelio natural, son ciegos, guiados por un ciego. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oí y entendé. No lo que entra por la boca contamina al hombre, oído. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre y a la mujer. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Ah? Y eso ha sido toda la vida. Cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre. Y usted sabe lo que es plantar. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. ¿Ah? Déjalos. Son ciegos. Guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán ¿en qué? En cualquier hoyito que pase por ahí. Se tropiezan y caen. ¿Ah? Nosotros éramos ciegos. Y hoy en día, gracias a Dios por el Espíritu Santo, por la palabra, tenemos los ojos espirituales abiertos. Al tener los ojos espirituales abiertos es porque dejamos de ser ¿qué? Ciegos. Voltéeme a mirar a mí, deje tanto mirar la Biblia. Voltéeme a mirar a mí. ¿Qué hace un ciego en la calle? Pide limosna. Y pide que le ayuden para todo. ¿Sí o no? Así hay gente hoy en día. Vaya a verlos orar. Y se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca se cansan de pedir. Por cuanto no han entendido que lo establecido, establecido está. Ya estamos bendecidos. Darle crédito a la palabra. Ciegos, guías de ciegos. La sabiduría humana cegó el entendimiento, escuche, de cada persona. Antiguamente, cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, que Dios les resolvía cualquier dificultad, problema que había, oído, Dios estaba ahí. Cuando Dios prosperaba a la persona o al pueblo, a la nación, el pueblo se retraía y se olvidaba de su creador. Hoy en día es igual.
una persona no tenga nada y busca a Dios como nunca, y en el momento que le llega la solución, le resuelven el problema, se olvida de Dios. Se olvida de crecer. Deja de asistir a la iglesia. De pronto uno pasa por ¿cómo te digo? Por imprudente. Pero yo, gente que conocí aquí, al que yo quiera ver, lo veo. Al que yo no quiera ver, no lo veo. Así esté parado al frente mío, yo no lo volteo a ver, ni lo saludo. Pastor, eso es odio, eso es rencor, no. Porque hay gente repugnante. Gente muy repugnante. Y uno sabe, cuando la persona, escuche, parte netamente de Dios, a uno le produce ¿qué? Gozo. Le produce como paz. Hablar con una persona verdaderamente que en su interior tenga una solidez y un fruto en la palabra bárbaro, tremendo, que haya crecido. En la ciudad de Cali y en Barranquilla, compartiendo nomás con una o dos personas, pero esa persona le produce a uno confianza, porque está en el mismo espíritu. Cuando la persona está uno en la misma unción, en la misma dimensión, en el mismo anhelo, en el mismo deseo, con dos o tres palabras que hable uno, vaya, no estoy solo. Pero uno cuando habla con gente y se le acerca a la gente y interiormente es como hay un rechazo, no de uno, porque yo no soy más que nadie. Pero hay gente que no le provoca a uno ni decirle amén. Pastor, eso es malo. Eso lo produce el mismo espíritu. Eso no lo busca uno porque uno no se prepara para odiar a la gente y rechazar a la gente, sino para darle a entender a la gente cómo debe estar uno unido, amando a un mismo Dios, a su mismo Creador. Escuche. Ciegos, guiando a una cantidad de ciegos. Tarde que temprano saldrá todo a la luz. Saldrá todo a la luz. Yo era ciego y esto me ha costado a mí para poder ver la luz del Evangelio, para poder crecer en mi fe, para poder desarrollar verdaderamente lo que es la vida plena en el Espíritu. Me ha costado. El precio que he tenido que pagar es el rechazo de toda la humanidad. Ese es el precio que uno tiene que pagar. El rechazo del ser humano, porque el ser humano en la tierra está ciego, lleno de religión, lleno de costumbres, lleno de tradiciones humanas. Vaya, háblele usted la verdad, nunca van a entender. Eso dice la palabra. Romanos dice, capítulo 2. Versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley
y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, ¿ah? Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos y comes en la panadería todo lo sacrificado a ellos. ¿Ah? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a quién? A Dios. Y tú me vas a decir si sí o no. Yo no voy a comprar allá a esa carnicería o a esa panadería o a ese tal cosa, porque allá adoran a un poco de muñecos y todo eso. Todo eso. ¿Ah? Adoran, tienen altares para todo eso. Todo. Yo no voy allá. Pero te vas a otra. Que no los ven, pero los tienen detrás de las paredes. Tienen la herradura, tienen la sábila, tienen a Santo Mago, tienen a esto, tienen aquí, tienen allá. ¿Ah? O te vas donde hacen sancocho de gallina y lo baten con hueso de muerto. La tierra está llena de eso. Ay, qué idolatría, ay, qué cosa eso. Pero voy donde Rosario. Rosario, dame 3 libritas de arroz y 2 de manteca y 2 panelas. Y Rosario con su altar detrás de la pared. Pastor, entonces tendríamos que salir de la tierra para nosotros no comprar, ¿ven? Pero el ciego es así. Ataca, trata de destruir, pero él no se la aplica. El ciego es así. Hay gente que coge y critica el hogar. Esos muchachos de allá, esos vecinos, mire eso, cómo fuman cigarros, hacen esto y eso. Pero, ¿su familia qué? ¿Por qué su familia no está buscando como usted busca? Que mire que es que Julana tiene una lengua tan... Oye, ¿usted no ha visto su familia o su propia vida? Así le pasa al fariseo. Pretende ser lo que no es. El ciego es igual. Porque si el ciego entendiera que ya se pagó un precio, quedó libre, entendiera, se preocupaba por crecer, por avanzar, por alcanzar, por desarrollar la fe sin estar hostigando a nadie, sino declarando una relación permanente con el Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo le pueda ministrar a la persona. Y decirle, ¿por qué no funcionan las cosas? Las cosas no funcionan por esto, esto y esto y esto. Y ahí está la palabra, la instrucción de Dios. Porque todo lo escondido, problemas, conflictos, angustia, oído, Dios lo resuelve a través de ¿qué? De su Santo Espíritu. Uno no va a ventilar una cosa que uno no conoce. Uno no va a ventilar eso. Que si usted no va, se pierde. No. Que si usted no va, está condenado. No.
Más condenado es el que está en la iglesia y no obedece. Porque está condenado a vivir ¿qué? Mal toda la vida. Dios no nos ha puesto a nosotros a señalar que salve su alma, no. Ya la gente salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado en la cruz del Calvario para que todos los que creyeran en Él no se perdieran de tener vida. Todos son salvos. Todos, antes que nosotros viniéramos al Evangelio, ya éramos salvos. Ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Ya, oído. Ya todos estaban salvos eternamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salvar la mente, el alma, sacarle la basura que nos metieron para poder disfrutar de una vida con éxito, de ir conociendo cada área, cada vida, cada paso que uno da. Ay, pero Julano, Sultano, Perezeo, mírese usted. Mírese. Usted no pretenda, como ha pretendido el sistema religioso, de meter carne y carne y carne, y ellos mismos están más corruptos que antes. Ahí en el computador yo observo la cantidad de mensajes que envían pastores internacionales y escriben y todo eso. Y yo no respondo porque eso tienen una mente de niños. Tienen una mente de niños. Pregunto, ¿dónde estaba el tabernáculo? ¿O dónde estaba el lugar santísimo en el tabernáculo? Lo profundo. Diga conmigo, lo profundo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Dónde era que Dios hablaba antiguamente? En el tabernáculo. ¿Qué había entre el tabernáculo y el lugar santísimo? Cortinas. Cortinas. Había un velo espeso, grueso, donde solamente el sacerdote podía entrar a oír la voz de Dios. Oído. Porque ahí en el lugar santísimo estaba lo oculto ¿de quién? De Dios. Estaba lo oculto de Dios en el lugar santísimo. Primera de Corintios. Capítulo 2. Dice, versículo 11. 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Ah? 11, donde estamos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Sabe cómo anda, si anda bien, si anda mal, si funciona bien, si anda correcto, o sea, aquí y allá. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Oído? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios desde tiempos pasados. ¿Ah?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Oído, año 712, antes de que Jesucristo hiciera la presentación en la escena profética. Nadie conoció. Si no conocieron, ¿cómo hicieron para enseñar? Por favor. Porque todavía el Espíritu Santo no había venido. Cuando Jesús hizo la aparición en la escena profética, el Espíritu moraba era en Jesús. ¿Aló? No moraba en nadie más. Dice, oído, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué hablaban de Dios? Por favor. ¿Qué se preocupó el hombre por buscar, estudiar teológicamente, escudriñar una cosa aquí, otra cosa allá, para hablar de Dios? 3000 y pico de años. De eso llenó la tierra. De información y mala información. Porque el Espíritu todavía no ha revelado absolutamente nada. Dice bien claro ahí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Ah? Sino el Espíritu de Dios. Y en ese tiempo el Espíritu Santo no funcionaba. Y cuando vino Jesús solamente moraba en él. ¿Ah? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por favor. Si nunca le han creído a Dios, ¿cómo hacen para enseñar de Dios? Ahí está. Dice el versículo 12. Y nosotros, oído, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Romanos 8:15, en un momentico vamos allá y regresamos aquí. Romanos 8:15 dice: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿ah?, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Nos adoptaron. Y como nos adoptaron para que nosotros fuéramos algo en especial, nos sellaron. Y al sellarnos con el Espíritu Santo de Dios, dice: por lo cual clamamos, papito lindo, papito hermoso, Rey eterno, Dios único, Dios santo, verdadero, por el Espíritu que nos dieron. Nos sellaron. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Tiene que ser con algo, con algún objetivo. ¿Ah? ¿Qué dijo Dios en el año 736 en el libro de Amós? Vamos al libro de Amós, capítulo 8. Capítulo 8. Aproximadamente año 700
36 o 63 aproximadamente. Dice, versículo 9, capítulo 8, versículo 9 dice, acontecerá futuro, después de este tiempo, en aquel día, dice Dios el Señor, ¿qué? Que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿La tierra está llena de tinieblas o no está llena de tinieblas? Las tinieblas tipifican ¿qué? Ignorancia. Llenos de ignorancia. No sé cómo hace la gente que no tenga vida en el espíritu de hablar, para hablar de Dios. Si la vida en el espíritu está en el evangelio de Jesucristo el resucitado. Si el espíritu, oído, de aquel que nos llamó, nos selló, está en el evangelio de la vida eterna. ¿Del evangelio de qué? De la gracia de Dios. El espíritu no se mueve en otra parte que no sea el evangelio de la gracia. ¿Ah? La tierra está llena de ¿qué? De tinieblas, de ignorancia. Oído, nos adoptaron, nos sellaron con el Espíritu Santo de la gracia de Dios. Nos colocaron ahora como hijos. Como hijos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Míralo aquí. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 45. Dice, oído, y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Qué dijo Amós? Que en aquel día Dios iba a oscurecer desde la hora sexta del mediodía hasta la hora novena, 3 de la tarde. Iba a haber ¿qué? Tinieblas en la tierra, ¿o no? ¿Qué dice Mateo? Y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 3 de la tarde. ¿Lo dijo el profeta ya o no lo dijo? ¿Año qué? 763 aproximadamente. Oído, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, sino que ya había un decreto, que él era el que tenía que ir a morir a la cruz del Calvario. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, oído, y poniéndola en una caña le dio a beber, sabiendo que el vinagre es vinagre, como el rechazo. Y no solamente le dio vinagre, sino que mire, dice el versículo 34. Se le dieron a beber vinagre mezclado con ¿qué? Con hiel. ¿Y la hiel es qué? ¿Ah? Le dieron a beber vinagre y mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Mala, perversa. Y ello tiene un significado, pero yo no voy a entrar ahí.
Versículo 49. Pero los otros decían, vamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oye, ¿con qué fin? ¿Con qué fin entregaba él el Espíritu? ¿Con qué propósito entregaba él el Espíritu? Ahí está. Versículo 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, ¿y qué más? ¿Y las rocas qué? Se partieron. ¿Para qué entregó el Espíritu él? Rasgó el velo, lo que impedía al hombre y al ser humano tener relación directa con Dios, para que todos entráramos libremente y pudiéramos beber ¿de qué? De su Espíritu, de su Santo Espíritu. ¿Es lo que dice él ahí? Eso es lo que él dice ahí. Ya no necesitamos de que nadie intervenga por nosotros. Entramos a la relación con él. Es más, ustedes y yo somos el misterio que estaba escondido. Somos el lugar santísimo donde cada día tenemos relación con ¿quién? Con Jesucristo, nuestro único y verdadero ¿qué? Dios. Eso es lo que pasó ahí. Se rasgó el velo. ¿Quién lo volvió a coser? ¿Con qué lo cosió? Con la sabiduría humana. Y eso es lo que tiene establecido el hombre hasta hoy en día. Si el velo del templo fue rasgado para que toda persona entre, tenga sexo, dialogue con su creador, se goce, se deleite, reciba de parte de él, el hombre cegó para que el ser humano siga dependiendo de qué, de las tradiciones, de la sabiduría humana, de la impresión humana, del conocimiento humano, pero de la vida en el Espíritu no lo hay, porque la vida en el Espíritu está en el Evangelio y la gracia. ¿Aló? Entonces el templo del velo se rasgó, ya tenemos nosotros acceso, somos el lugar santísimo. Él está dentro de nuestro ser. Por eso es que Él se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno y sea malo. El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando uno aprende a entender que lo que hace está mal hecho, por eso se le bloquean todas las cosas. Por eso hay esto, por eso hay aquí, por eso hay acá, las dificultades, el problema. Entonces uno tiene que aprender a reflexionar, a organizar su vida para poder alcanzar la vida que Él predestinó para todos nosotros. Amén. Le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Le damos gracias a Dios. ¿Listo? Terminamos.